Salmo 147. Este salmo es de alabanza e instrucción. El salmista repetidas veces alaba al Señor por sus grandes obras. Además, instruye sobre el poder, la misericordia, el sustento y la gracia de Dios por haber enviado su palabra a su pueblo. Este es el segundo de los 5 salmos finales. Todos ellos inician con la palabra aleluya, que significa alaba a Yahvé, y pertenece a las alabanzas finales de este bello libro de la Biblia. Este salmo fue compuesto después del regreso de Babilonia. Jerusalén había sido destruida y el pueblo enviado al exilio en Babilonia. Pero como se nos relata en los libros de Esdras y Nehemías, el pueblo regresó a Jerusalén. Tanto la ciudad como el templo pudieron ser reconstruidos. Posiblemente este salmo fue compuesto para celebrar la restauración del templo. El versículo 1 inicia con una invitación a la alabanza. El salmista afirma que es agradable y hermoso alabar al Señor. En los versículos 2 y 3 se atribuye a Dios el hecho de que los israelitas pudieron reconstruir la santa ciudad de Jerusalén. Por eso se afirma diciendo: el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. En los versículos 4 al 6 se habla del poder y la sabiduría de Dios, que conoce hasta el número de estrellas y las nombra. Este Dios es poderoso, es quien exalta a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo de la tierra. Dios, quien posee todo el poder, es quien hará justicia. Ante tanta injusticia que se ve en el mundo, aprendemos aquí que aquellos malvados no quedarán impunes, sino que el Señor hará justicia si no se arrepienten. Los versículos 7 al 9 son una invitación a la alabanza. Dios es quien provee de lluvias y cubre de verde a los campos, alimentando así los animales y toda clase de ser vivo. Estos versículos nos recuerdan las palabras de nuestro Señor que nos enseña que Dios cuida de todo ser vivo, especialmente de sus hijos. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Lucas capítulo 12, versículos del 24 al 26. Los versículos 10 y 11 del Salmo hablan de aquello que le complace a Dios. Se nos instruye de que el Señor no se agrada en la fuerza del caballo o en la fuerza o agilidad del hombre, sino que en los que le temen, aquellos que esperan y confían en Él. En esta porción, el salmista nos enseña que es imposible agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, lo que espera Dios de sus hijos es plena confianza en su misericordia. Porque por fe, y no por acciones u obras humanas, es que el ser humano es salvo. Así se nos instruye en muchos pasajes de las Escrituras, como por ejemplo Romanos capítulo 1, versículos 16-17, Romanos capítulo 3, versículos 21-24 y Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. En los versículos 12 a 14 se reconoce que el cuidado y la protección de la santa ciudad de Jerusalén provienen de Dios. Él es quien cuida de su pueblo y los preserva de sus enemigos. Así es como Dios hoy todavía sigue cuidando y preservando a su pueblo, su iglesia, contra los ataques de los enemigos que quieren destruir su reino. En los versículos del 15 al 20 se alaba a Dios por enviar su palabra. Se compara su palabra con la lluvia y la nieve que lo cubren todo y traen bendición. Se reconoce que el pueblo de Israel, a quien el salmista llama Jacob en el versículo 19, es un pueblo afortunado, ya que el Señor no trató con tanto amor a ninguna otra nación. Las líneas finales del versículo 20 concluyen con las mismas palabras iniciales: alaben a Yahvé. El Señor sigue estando hoy con su pueblo, nos sigue librando de nuestros enemigos y dándonos libertad. Cada vez que el Señor envía su palabra y a su Hijo Jesucristo, nos libera de nuestro pecado.
Dios no se complace en nuestras habilidades, en aquello que hacemos, sino en nuestra reverencia, temor a Dios y confianza en su misericordia. Dios en estas palabras nos llama a poner toda nuestra confianza en Él, porque así como cuidó de su pueblo, también cuidará de nosotros. Él es quien provee todo lo necesario para la vida, sigue dándonos el sustento, nos cuida y protege contra todo mal y peligro y nos da la verdadera paz. Por sobre todo, en su misericordia sigue enviando su santa palabra a nuestras vidas, para que creamos y confiemos en sus grandes obras y nos aferremos a sus promesas y no desesperemos por los problemas y dificultades que nos rodean. El Salmo pertenece al primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, porque nos enseña a depender plenamente de Dios. Además, pertenece a la segunda petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, ya que se pide que Dios no deje de enviar su santa palabra.